Damas y caballeros, ¿cómo se encuentran? Ustedes se estarán preguntando por qué estoy vestido así, con un traje, a las 2 de la mañana, un sábado, pero es que era necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy toca hablar de la parte 6 de Yoyos, papá. Hace como 4 o 5 días terminé con la parte 6 de Yoyos y en serio, ¡qué locura! Se convirtió en mi parte favorita de Yoyos, haciendo que la parte 4 baje al segundo lugar. Quiero comentar algunas cosas sobre esta parte porque me pareció tremenda y por eso mismo hago este video, el cual voy a dividir en 7 puntos. Por cierto, si quieren pueden seguirme en mis redes sociales, en mi canal secundario en Kick, donde reacciono a varias cosas de anime, normalmente a las 9 de la noche, hora de México. Los links están en la descripción del video y en el perfil del canal. Ahora sí, vamos con lo que vinieron a ver. Así que voy a hablar sobre la parte 6 de Yoyos, y efectivamente, hermano, es cine. Comenzaré hablando sobre el doblaje. Me gustaron bastante las voces que escogieron para los personajes de esta temporada, pegaban bastante bien con la personalidad de cada uno y lograban transmitir a la perfección las emociones de los personajes. Pero, una cosa, las voces en general me parecieron bastante correctas y hubieron voces como la de Yolene, Weather Forecast o Anastasia que me gustaron bastante. Pero hay 3 personajes que personalmente me fascinaron en cuanto a sus voces. El primero de todos, la leyenda, la cabra, el bendito bichín ese verde, que es un stand programado, una vaina así, del cual no recuerdo su nombre, pero van a ver un video de ese bichín. Este tipo es doblado al latino por nada más y nada menos que la cabra, la leyenda, el hombre que contacta con el cliente, es decir, Lalo Panzas. En serio, esto lo menciono porque me dio mucha risa y tal, pero Lalo Garza, fuera del meme y todo eso, lo hizo bastante bien, doblando al pedazo de enano ese. El segundo personaje es el padre Pucci. La voz de Pucci transmitía en todo momento esa calma del personaje a la perfección, pero para mí su pick era cuando se alteraba. Dios mío, el actor de doblaje sacó todo su potencial en ese momento. El Pucci todo psicópata le quedó perfecto. Que el actor de voz es Oscar Flores, que ha doblado personajes como Brook en One Piece, a Rhodey en las películas de Marvel y también al zorro de Rukawa, el eterno hijo de Sawakita y de Sendo. La voz de Pucci me encantó, me pareció tremenda y el actor de doblaje hizo un trabajo sublime. El tercer personaje es el bendito Emporio, de pan y todo, me encantó el trabajo que hicieron con el enano ese con ropa de beisbolista. Tiene una voz así súper como penosa, que le queda perfecta y como se escucha preocupado es cine. Como se ponía Emporio tipo, Jolene, estamos muy lejos de la presión de la calle Green Dolphin. Y viene un avión a 200 kilómetros por hora, Jolene. Y si viene en ese momento, nos va a matar a todos nosotros. Obviamente, a ver, no lo hice como él, pero entiende el punto. O sea, la voz de Emporio, el latino es Pic. Mis respetos para Fernanda Robles, que es la que dobló Emporio al latino, y la perdono por haber hecho la voz de Karui, por el simple hecho que hizo la Emporio. Como diría Thanos, todo en perfecto equilibrio. Ahora voy a hablar de los stands. Araki ha sido bastante creativo con los stands a lo largo de Yoyos, pero al menos para mí, y a esperar a ver qué hace Araki la parte 7, esta parte tiene los mejores stands o los más interesantes, lo que sea. Pero el punto es que los stands de esta parte me parecieron cinematográficos. La creatividad de Araki con los stands en esta parte es tremenda. Algún que otro stand en las partes anteriores habrá llegado a este nivel, pero en general, en esta temporada se la sacó a un nivel superior. La creatividad de los stands de esta temporada en comparación a las anteriores, al menos a mí me parece muy superior. Si no recuerdo mal, hubo una entrevista o una vaina así donde Araki había dicho algo como que la parte 6 de Yoyos alcanzó su límite de creatividad o algo parecido. Y normal que haya dicho eso con Vives, y los stands de esta parte sin lugar a dudas son los más creativos que hizo durante todas las partes de Yoyos. No voy a mencionar todos los stands de esta parte porque si no voy a estar 55 siglos, pero voy a mencionar al menos los que para mí más me impactaron y me parecieron los más memorables. Primero, el stand de la loca esa que hizo que Yolene se olvidara de todo y que solamente pudiera recordar 3 cosas contadas. Panito, Yolene pasó bastantes malos ratos gracias a ese stand. El stand ese programado que es básicamente el Goat Lalo Garza. El stand ese que logró que Yolene y Hermes se metieran en un accidente viejo.
estuviesen ahí y tal, como que revivía cosas del pasado. Un stand increíble, el stand que tuvieron que enfrentar a Anastasia y Weather, y cómo ellos vivían los cuentos y se hacían realidad, una locura. El stand de Pucci, que bueno, eso ya es directamente ir hacia Araki y hacerle una felación por una semana por todo el tema de cómo evolucionó y cómo lo usaba Pucci. Y es que es sin el stand de Pucci también. Como comenté previamente, hay más stands que me faltaron por mencionar, obviamente, pero nombré esos porque fueron los que más me marcaron a mí y me parecieron los más peaks de esta parte. Ahora voy a hablar de los personajes de la parte 6. En este punto voy a hablar del grupo de Yolin y también de Yotaro. Comenzar hablando sobre Yolin y honestamente me sorprendió gratamente como protagonista. Yo en su momento pensé que iba a ser como una especie de Yotaro, toda la serie ahí, seria y tal, con uno que otro momento destacable, pero sin tener mucha evolución. Pero, ¿qué va? Todo lo contrario, me pareció muy buena protagonista. La verdad es que se convirtió en uno de mis yoyos favoritos. A lo largo de la obra uno va viendo cómo evoluciona con sus interacciones con sus amigas y cómo todo el tema de su padre y de derrotar a Pucci la cambió por completo. Todo esto de una forma muy natural. Ella no solamente evolucionó en cuanto a poder, que también lo hizo, ella mejoró su dominio del stand, sino que también como persona, ya que aprendió a ser más tranquila y empatizar más con el resto, conservando ese carácter fuerte que ella tenía, pero hablándose más en general. La verdad es que Yolin, la evolución que tuvo gracias a las interacciones con sus amigas, luego también el tema de Yotaro y cómo lo fue comprendiendo, que esta pensaba que él no la quería y es todo lo contrario, es cine. De verdad que Yolin, muy buena protagonista, me sorprendió gratamente. A tus pies, Yolin. Ahora voy a hablar de Yotaro, que la verdad es que no apareció mucho que digamos, de hecho yo pensé que iba a aparecer un poco más, pero no. A ver, obviamente no apareció antes, ya que sabemos que Araki espera que Pucci evolucionara su stand lo suficiente como para que Yotaro no fuese tan útil en su contra. Pero Yotaro, a pesar de haber aparecido poco, me gustó su aparición. Esta es una opinión que yo tengo, bueno, que he tenido desde que vi JoJo's por primera vez en 2020, y es que Yotaro brilla más como personaje secundario que como protagonista. Me gustó más su participación en la parte 4 que en la parte 3, y lo mismo aquí, me gustó más su papel como personaje secundario que como protagonista. Aquí Yotaro, en lo poco que apareció, demostró lo mucho que le importa a su hija, que esto era algo que Yolin no se creía en su momento, ya que pensaba que a su padre no le importaba absolutamente nada, pero Yotaro demostró que es todo lo contrario. Todo lo que hizo Yotaro fue con la intención de protegerla, y eso lo hemos reflejado en esta parte, en la que Yotaro perdió 2 veces, y las 2 veces que perdió fueron para proteger a su hija, ya que como dijo Pucci, la debilidad de Yotaro es ella. El carajo perdió sus recuerdos y posteriormente su vida para protegerla a ella, demostrando lo mucho que se preocupaba por Yolin. Yotaro apareció poco, pero lo poco que apareció fue clave y me gustó, la verdad. Ahora voy a hablar de Hermes, una crack. Las cosas como son, me cayó muy bien, me gustó bastante su relación con Yolin, cómo se nota que ella se preocupaba tanto por Yolin como lo hacía Yolin por ella. Además, esos 2 o 3 capítulos dedicados a todo el tema de la venganza por su hermana, con el mariquito ese, tal, y el tema de su pasado, de cómo ella era rebelde, pero luego pasó lo de su hermana, toda esa vaina me parecieron muy buenos y ayudaron a darle más desarrollo al personaje. La verdad que Hermes, a tus pies. Ahora toca hablar de Anastasia, el sim definitivo. Me cagué muchísimo de la risa con Anastasia, de verdad. El alucine este y sus fantasías con Yolin y toda la huevonada esa hizo que me cagara de la risa. El momento en el que el tipo le pone el anillo que compró en la cárcel a Yolin cuando éste estaba dormida, y cómo cuando se despierta con una vaina ahí que había pasado va y tira el anillo. Dios santo, hermano, lo que me cagué de risa con eso. Es muy bueno. Y bueno, también cuando le dice a Yotaro, el huevón este, que se quería casar con su hija, que esto, que el otro, le estaba pidiendo la mano cuando Pucci los estaba por atacar. De verdad que el alucín de Anastasia me dio mucha risa. Pero dejando de lado sus alucinadas y lo sin que es, me gustó bastante cómo Anastasia a lo largo de la parte 6 fue evolucionando y todo esto gracias a su amor por Yolin. Que recordemos que Anastasia terminó preso por matar a su exnovia, que había sido infiel con otro carajo, y pues por eso mismo terminó ahí. Pero su amor por Yolin, o su obsesión, bueno, como sea que se le pueda definir a esto,
Hizo que evolucionara ya que vio cómo Jolene daba todo de ella para cumplir con su objetivo, lo cual motivó a Anastasia a dar la vida por el resto y por ella. Esto lo vemos al momento final, cuando el tipo se sacrificó ayudando a Yotaro. El tipo tenía pensado dar su vida también. O sea, un cambio radical en comparación al primer Anastasia que vimos. La verdad es que Anastasia fue un personaje que fue bastante gracioso, pero sus interacciones con Weather y con Jolene estuvieron muy buenas. Hicieron que al menos a mí me cayera bastante bien y que se convirtiera en un personaje que me gustó mucho. Ahora, Emporio. Para mí fue la sorpresa del grupo de los secundarios. Porque todos los secundarios habían tenido un momento clave y faltaba este para Emporio. Pero no joda, vaya momento convive tuvo el enano este, que la sacó de una forma que digna de estudio. Emporio a lo largo de la parte 6 había cumplido su función, de ser ese niño callado a Jolene y al resto, con los conocimientos que tenía, ya que recordemos que este tipo tenía conocimiento de toda vaina. Además ayudaba a contactar que sea la fundación de Speedwagon, que si hacer esto, que si hacer lo otro. Emporio tenía un rol ahí de soporte. Y de paso te caía muy bien, porque la verdad es que era un niño ahí adorable, que te caía bien, era chévere, todo bien ahí. Pero es como que le faltaba ese cierre al personaje, ese momento para que fuese mucho más que eso. Y no solamente lo tuvo, sino que fue un momentazo. Que Emporio haya sido el único, que quedara vivo y que con la ayuda del stand de Weather haya derrotado a Pucci fue cinematográfico. ¿Quién diría que el bendito enano, ese súper tranquilo y tal, que incluso tenía la voz en algunas ocasiones así como temblorosa, que parecía como que estaba asustado, haya sido el que haya derrotado al villano final? Esta parte es una locura. Mis respetos para Emporio por cómo se la sacó al final de la parte 6. Y también voy a hablar más de Emporio, pero al final del video, porque todavía quedan más cosas que comentar de este personaje, el cual, honestamente, cerró de forma sublime. Todos estos personajes que acabo de comentar me gustaron bastante, tuvieron buenas interacciones, buenos diálogos, estuvieron bastante bien a lo largo de esta parte. Pero hay dos personajes que fueron mis favoritos, aparte de Pucci, del cual voy a hablar en el siguiente punto, que son FF y Weather Forecast. FF, el bendito Plankton, la cabra absoluta. La evolución que tuvo un Plankton es increíble. ¿Cómo pasó de ser un simple Plankton y tal, que el tipo este peleaba, lo otro y vaina, y no tenía emociones ni nada de eso, a ir evolucionando a través de sus interacciones con Hermes y con Jolene, ya que le fue agarrando cariño a las dos, y al final incluso terminaron siendo amigos? Es que cine. De paso, FF daba demasiada risa. Todavía recuerdo ese capítulo en el que dice que va a empezar a hacer todo al revés, porque para que las cosas empiecen a cambiar, uno tiene que cambiar. Una vaina así que yo dije, hermano, a ver, basadísimo, en verdad es tremendo mensaje, pero lo hizo de una forma tan graciosa que fue cine. La verdad es que FF en los momentos en los que apareció me encantó como personaje, pero lo mejor, sin lugar a dudas, fue su muerte. Cuando le dice a Jolene y se pudo despedir de sus amigos y sobre todo de ella, me parte. Pero cuando Jolene le dice que ella puede recuperar su disco y FF le responde que si lo hiciera no sería la misma FF, porque la que se está despidiendo es ella. Esta es su alma. Y aunque hay una persona en un futuro que se ve igual a ella, esta no sería la misma, ya que su alma se está despidiendo en ese momento. Momentazo God. La verdad es que con la muerte de FF me puse a llorar y todo porque me pareció tremenda. Hicieron de una forma increíble y una despedida más que digna para un personaje como lo es FF. Por último, pero no menos importante, Weather Forecast. Weather era un personaje que me caía muy bien, su relación con Jolene y cómo se preocupaba por ella, y también me gustaba mucho la dinámica que tenía con Anastasia. La verdad es que era un personaje que, al igual que el resto del grupo, me caía bastante bien. Pero cuando nos enteramos de todo el tema de su pasado y de su relación con Pucci, fue el momento donde me compró definitivamente todo su pasado con Pucci, con la hermana, el tema de cómo se quería vengar de este, por todo lo que hizo, me pareció tremendo. Y el final que tuvo Weather con su pelea con Pucci, Dios mío, es que el tipo tenía contra las cuerdas a Pucci y bueno, Pucci se salvó de vainita, porque de no ser por lo que terminó sucediendo, Pucci no la contaba. Y además, hay que tener en cuenta una cosa, el mayor rival de Pucci
terminó siendo Weather. A lo largo de toda su vida, Weather siempre fue esa piedra en su camino, el tipo que lo termina acorralando, y de eso va a terminar hablando un poco después. Weather Forecast, mi padre, antes de recuperar la memoria me caía bien, pero una vez la recuperó, me cayó todavía mejor y se convirtió en uno de mis personajes favoritos. Para mí, este es el mejor grupo de las primeras 6 partes de JoJo's. Me parece el más completo, creo que todos los personajes son muy buenos, la media de calidad en comparación a otras partes, esta me parece superior, sus interacciones me gustaron, o sea, grupazo. Sí es verdad que puede ser que hayan otros grupos que tengan mejor sinergia en general, pero al menos a mí, en cuanto a calidad, estos me parecieron los mejores personajes que conforman un grupo de las primeras 6 partes de JoJo's. Ahora voy a hablar sobre Pucci. Previo a ver la parte 6, había escuchado varias cosas de Pucci, como que era el mejor villano de JoJo's o de los mejores, y al menos de las partes que he visto hasta ahora, que han sido las primeras 6, lo confirmo. Me parece el mejor villano de JoJo's. Hay varias cosas que me gustan de Pucci y que hacen que lo considere un villanazo. La primera de todas, el contraste que tiene entre ser sacerdote y ser el villano. Esto es algo que puede parecer una tontería, pero que el villano de esta parte sea un sacerdote, un tipo que debe servirle a Dios y ayudar a la gente para que se sientan mejores, sea un loco que ha acabado con la vida de personas para poder cumplir con su plan, es cinematográfico. También tenemos todo el tema de su pasado, ahí con el tema de Weather, de su madre, que hay una escena en concreto de todo su pasado que me gusta muchísimo, y es esa escena en la que la mamá de Pucci confiesa de que Weather es su hermano, sin que ella supiera que Pucci fue el que le estaba escuchando en ese momento. Luego tenemos todo el tema de lo de su hermana y cómo por intentar protegerla, pues terminó logrando justamente lo contrario, ya que al final se suicidó por su culpa. Todo lo relacionado a la vida personal de Pucci fue bastante interesante y de mis partes favoritas de la parte 6. Luego tenemos su relación con Dio, que antes de profundizar en esta, quiero comentar algo. Es que me gustó mucho el que hayamos visto más cosas de Dio y de lo que hizo antes de su pelea contra Yotaro en la parte 3, ya que le dio más profundidad al personaje y a su vez también le dio más profundidad y desarrollo al personaje de Pucci. Así que un win to win por todos lados. Pero centrándome en la relación entre estos dos, me gustó bastante ver cómo Dio trataba a Pucci como una especie de hermano menor o de aprendiz, hablando de la filosofía de cada uno y compartiendo pensamientos, ambos retroalimentándose en las conversaciones que tuvieron, pero sobre todo Pucci, ya que todo lo que habló con Dio en su momento hizo que fuese construyendo su motivación, que tuviera un objetivo en la vida, hacer que los humanos pudieran conocer su destino, ya que si sabían lo que iba a pasar con ellos en un futuro, no sufrirían porque estarían preparados para ello. Pucci es un villanazo bastante complejo que tiene una buena motivación, su pasado es muy bueno, sus interacciones con Dio son cine, también su rol como villano, cómo intimidaba al resto de gente, cómo utilizaba su stand, cómo manipulaba a las personas, sus momentos de frustración. Todo eso hicieron que fuese un personaje muy completo y un villanazo increíble. Me declaro fan de Enrico Pucci, que al menos de lo que vi de JoJo's me parece el mejor villano de esta franquicia. Ahora voy a hablar del final de la parte 6. No les voy a mentir y decirles que no conocía el final. Yo ya sabía lo que sucedía. No todo lo previo a eso, no exactamente tipo de que este personaje hacía esto, este hacía lo otro y tal, pero sí sabía el concepto del final de esta parte y había escuchado que el final era cine. De los mejores finales del anime manga, que si de los mejores finales del anime manga, que si esto y que lo otro. Y después de verlo, puedo asegurar que a la gente que dice eso tiene razón. Ya la previa al final, con Emporio ganando la Pucci, con el stand de Weather, y no solamente eso, sino que aplicando los conocimientos que tiene Emporio. Pero el remate es cuando Emporio le devuelve a Pucci todo el tema ese que Pucci anda diciendo, no, que si el destino, que tu destino es este, que el destino es este, que el destino es esto y que el otro, con sus delirios del destino, y Emporio se lo devuelve y le dice, al final el precio del destino fuiste tú, Pucci, y terminaste perdiendo ante Weather, cinematográfico. Como comenté previamente, Weather Forecast al final terminó siendo esa piedra en el camino de Pucci, y no solamente eso, sino que Pucci, gracias a todo lo que hizo con Weather, terminó cavando su propia tumba y sellando su propio destino, porque el odio que le tiene Weather a él
fue causado por el mismo Pucci, así que sí que se podría decir que Weather al final cumplió con su objetivo, que fue derrotar a Pucci, ya que Emporio lo hizo gracias a su inteligencia, pero con el stand de Weather. Pero, a pesar de derrotar a Pucci, no todo es color de rosas, porque aunque Pucci había sido derrotado, Emporio tuvo que aceptar la realidad tras verla nuevamente con sus propios ojos. Sus amigos, con los que pasó muy buenos momentos, a los cuales les agarró cariño, esos amigos que dieron su vida por él, se fueron y ya no están ahí con él, ya que Emporio actualmente se encuentra en una realidad que no es la que conoce. En este mundo en el que está Emporio, hay personas que se ven idénticas a aquellas personas que conoció, pero no son las mismas, ya que como le dijo FF en su momento a Yolín, por más que una persona se vea como yo, no soy yo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Vemos a versiones de Yolín, de Hermes, de Anastasia, de Weather, pero esos no son ellos. Aquí los personajes son libres, no tienen que preocuparse por su destino, ya que en este mundo viven vidas normales. Todos volvieron a estar juntos, aunque sea en un mundo diferente y sin ningún tipo de preocupación. Los personajes aquí pueden ser felices. Pero, por otro lado, Emporio, que es el único que recuerda todo lo que sucedió y el único sobreviviente de ese mundo que ya no existe, tiene que cargar con el hecho de que aunque se encuentre en un mundo pacífico, donde todo está tranquilo y donde no se tiene que preocupar por Pucci, tiene que vivir sabiendo que sus amigos murieron en el proceso, que esas personas que ve, aunque se parezcan a ellos, no lo son. El final de esta parte es durísimo, porque al eliminar a Pucci de la ecuación, el mundo está en paz y todo está bien, pero a su vez es triste porque el mundo que vemos y las personas que se parecen a las que conocemos no son ellos. Yolín, Hermes, Anastasia, Weather, etc., todos ellos murieron. Ahora existen Irene, Anakis, Hermes y más personas que se ven como ellos y tienen nombres similares a ellos, pero no lo son. Y el pobre Emporio tiene que cargar con el peso de esto. ¿Emporio salvó al mundo? Sí, pero las consecuencias para él es que recuerda todo. Tiene que cargar con el hecho de ver a personas que se parecen a sus amigos, pero que no lo son. Un final agridulce, pero sobre todo bastante doloroso para Emporio, pero que a su vez lo consagra como un final memorable. Para nada se notó que me encantó esta parte de JoJo's, Pero ¿qué les puedo decir? Las cosas como son. Araki se la sacó y tenía que decirlo y hacer un video sobre esto. Ahora toca ver la parte 7, que justamente cuando estoy grabando esto, resulta ser que veo en Twitter y tal, todo tranquilo, y me apareció una cosa, y es que alguien ahí de Netflix o una vaina así dijo que no se sabe cuándo van a sacar el segundo capítulo de la parte 7 de JoJo's. Y si es así, me va a dar algo. Hermano, ya me vi el primer capítulo y estoy hypeado por el siguiente. Y se supone que iba a ser semanal. Ahora no. Ahora, ¿y que vas a ver tú cuándo lo van a sacar? Porque querían hacer que el segundo capítulo tuviese el mismo nivel de producción que el primero. Me voy a meter un tiro si eso llega a pasar. Así que esperemos que no sea así y que sea semanal para poder disfrutar de la parte 7 de JoJo's, que tengo demasiado hype por lo que se viene. Y Araki, gracias por crear JoJo's. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse y denle like si lo disfrutaron. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense.